Queridos hermanos, lindo y feliz lunes. Dios les bendiga rica y abundantemente. El pastor Roberto y yo queremos darles la bienvenida Amén, gloria a Dios. a la Iglesia en Estudio. Un programa diseñado y hecho pensando en usted por el ministerio El Evangelio Eterno. Esta semana estaremos viendo amonestación, arrepentimiento y recompensa. Bien Interesante, ¿no, pastor? Lo de ayer fue nuestra condición. Así es. Y vemos, pastor, que esta lección de esta semana es una bendición. La verdad que sí, pastor, porque, bueno, primeramente, yo sé que es una bendición porque Dios la ha preparado especialmente porque Él conoce nuestra condición. Claro. Y sabe lo que necesitamos. Así que para todos los que nos ven, te saluda el pastor Roberto Estrada. Recuérdate siempre, estamos en la Iglesia en Estudio, nuestro lindo ministerio, el Evangelio Eterno, llevando el mensaje que Dios nos ha dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que por donde quiera que tú nos veas, por las plataformas, teléfonos, tablet o por donde tú nos veas, por la televisión, por los canales, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a poner en las manos del Señor, pastor, pero también, bueno, hoy vamos a hablar, de esa amonestación, ¿verdad? La que no nos enfocamos en la amonestación, sino en el consejo. Ahora vamos a ver la amonestación, cómo nosotros debemos de llegar a ese arrepentimiento y ver qué recompensa vamos a obtener. Así que esa es la lección de hoy. Y pues para todos los que nos ven, pues vamos de rodillas para entrar de lleno a esta lección. Nos vamos a poner en las manos del Señor. Acompáñenos. Amoroso Padre y buen Dios que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos preciosas de amor en esta hora, para que seas tú quien nos guíe y que toda palabra de la que hablemos, Señor, sea realmente una semilla en los corazones donde llegue y que más almas puedan conocerte, Señor, personalmente. Sí, Así Señor. que, Padre, derrama de tu bendición y de tu espíritu en esta hora, en todos los corazones que nos ven y en tus servidores acá, para que sea de provecho a todo corazón que pueda verla. Sí, Así Señor. que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pastor, éntrele. amonestación, arrepentimiento y recompensa. Amén. Claro, pastor, porque cuando uno escucha la voz de Dios y uno acepta la reprensión, el consejo, hay cambios y nos ayuda a crecer. Y hay una recompensa, desde luego, pastor. Hay muchas recompensas, bendiciones cuando obedecemos a Dios, ¿no? Así es, pastor. La lección de hoy para los hermanos que nos ven, versículo a nosotros a leer, hay muchos, pero vamos a empezar con el versículo 19, ¿verdad? Que leímos anteriormente. Se encuentra en Apocalipsis 3:19. Y claro, seguimos en ese mensaje que Dios le da a la iglesia La Odisea, para todos aquellos que nos ven. ¿Por qué? Porque ahí está descrita realmente la condición, el consejo que Dios nos da y realmente la retribución que van a tener aquellos que no aceptaron a Cristo en sus vidas, y poder ver cómo es que Dios nos ama. Por eso nos quiere educar, corregir y enseñar cuál es el camino de la verdad y de la vida, porque necesitamos arrepentirnos. Pastor, dice así el versículo, dice: yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que el primer punto es: sé pues celoso y arrepiéntete. La pregunta es: ¿y de qué me tengo que arrepentir? ¿Será que estaremos como aquel pueblo allá en Malaquía, verdad? Pero ¿y de qué? ¿En qué te hemos robado? Y les estaba hablando el que puede ver todo, el que nos conoce internamente. Así que la pregunta para los hermanos que nos ven, pastor, es: sé pues celoso y arrepiéntete. Dos cosas importantes: celoso y arrepentirse. ¿Qué podemos decir de ello, pastor? Yo creo que si seguimos el contexto de atrás, que por ejemplo la primera lección que dice evalúate, y supuestamente como cristianos debemos evaluarnos diariamente, no de vez en cuando, diariamente, y debemos repetir de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo, porque realmente hay cosas que no estamos haciendo para el Señor y le estamos haciendo, pero las estamos haciendo incorrectas.
Sí, pero también, pastor, por eso cuando nos dice, sé pues celoso y arrepiéntete, aquí sí en realidad nosotros nos podemos dar cuenta realmente que el Señor Jesús sí se preocupa por nosotros. Claro. O sea, Ninguno. porque, ¿por qué nos va a decir esto y nos va a aconsejar y nos va a guiar si aquí nos dejó solos y no nos escucha? No, pastor. Entonces la lección nos muestra que Jesús se preocupa por nuestra vida. Él sabe todo lo que viene y por eso Él quiere que nosotros estemos Sí. de esa manera. Así que para que podamos tener un futuro precioso, porque cada uno de nosotros, pastor, a veces tenemos arrepentimientos ficticios. O sea, pasajeros que solo lo decimos de labio, pero no lo estamos viviendo en nuestro corazón. Y dice el Señor, cuanto más fácil, dice, habría sido para Jesús renunciar a la humanidad y no recorrer el doloroso camino que eligió en esta tierra. Es precisamente porque nos ama tan profundamente que nos reprende por nuestra condición actual. Pastor, qué triste cuando nosotros podemos apreciar todo ese gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Porque la misma Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces ahí nos podemos ver que, o sea, cuánto nosotros valemos para el Señor. Que Él nos creó y pues Él hubiese podido terminar con todo. Pero no, sabemos que Él va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, pero nos las quiere dar de nuevo como nos había creado al principio. Pastor, pero a mí lo que me llama mucho la atención, que usted dijo Juan 3:16, ¿no? Y vemos, pastor, y vemos en el libro de Apocalipsis 3:20, ¿no? Exacto, Apocalipsis 3:20. Pero primero el 3:19, lo que usted le dio hace un momentito, vemos la preocupación de Dios, ¿no? Él pudo abandonarnos, despreocuparse de la humanidad, porque Él de antemano dijo que había un enemigo y que iba a intentar separarnos de Dios y que iba a intentar engañarnos. Pero Dios pudo haber dicho, bueno, yo ya les dije con anticipación que había un enemigo, que había un peligro, pero vemos que hoy día Dios se preocupa por nosotros, no quiere que nadie se pierda. Pero tenemos que arrepentirnos. Claro. ¿Pero de qué? Del pecado. No, de nuestra condición. Porque el diablo nos ha seducido y nos hace creer que estamos bien, pastor. Y pasamos tantas pruebas en nuestra vida y vemos lo que está sucediendo y parecemos tan ingenuos. O sea, porque ignoramos hasta dónde puede el enemigo destruir los corazones y arrastrar vidas y destruir la obra de Dios. Nosotros, bueno, hemos recorrido tantos años acá en el ministerio y hemos podido ver viendo cómo Dios va guiando, pero cuántos problemas, dificultades hemos pasado, cómo el enemigo se mete a querer destruir este precioso ministerio. Y mientras estamos aquí decimos, no, pues es que vamos a luchar. Y no nos damos cuenta que estamos en un gran peligro, que un día podemos ser nosotros tentados a eso. Y cuando vemos que otros hacen esas cosas, nosotros nos quedamos hasta asustados, pero puede ser que un día el diablo nos seduzca y nos lleve a pensar hasta de esa manera. Por eso en el versículo que usted mencionó, pastor, donde dice Apocalipsis 3:20, dice así, he aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. Y llamo, hace un sonidito, tocando a la puerta y llamo. Pero mire lo que dice, si alguno oye mi voz. Y eso es lo importante, que cada uno que nos está viendo, mira, Dios te está llamando. Yo sé que vamos a tener acá el versículo en pantalla, pero mira, y lo vamos a ir así, a un lado teniendo. Mira lo que dice, he aquí yo estoy a la puerta. O sea, esa preciosa perla de saber que Dios está ahí, a la puerta. Y cuando alguien está en la puerta, algo está haciendo, ¿no? Y Él dice, yo llamo, te estoy hablando, quiero hablar contigo. Dice, y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, Dios está ahí, pero, pastor, ¿será que nosotros no escuchamos la voz de Dios? ¿Será que hemos, como nos describe en el mensaje a la Odisea, porque es lo que estamos hablando, ¿será que el orgullo nos está cegando?
¿Sabe por qué es bien interesante? Nosotros como pastores a veces ni cuenta nos damos que nuestro carácter no está siendo moldeado. Y como las lecciones que hemos visto hoy, detente, lucha, esfuérzate en el área que tú ya sabes, porque el Espíritu nos muestra a uno si uno es violento, si uno es, como dicen, solo habla por hablar, si uno es rencoroso, si uno es prepotente. O sea, a veces uno ni cuenta sea, pero sabe que los que están alrededor sí se dan cuenta. Claro. Nuestro carácter, y nuestro carácter puede ser piedra de tropiezo para muchos corazones. Porque hay gente que nos ve a nosotros aquí hablar con aquellas palabras tan bonitas, pero de repente ya te ven que eres una persona enojada. ¿Qué podríamos pensar nosotros de un servidor de Dios? Pues podríamos ser piedra de tropiezo para otro. Por eso lo importante es el llamado de Dios para hoy. Arrepiéntete. Mira, yo te conozco. Yo sé cómo estás en tu condición y no quiero que te vean desnudo. Mira, tengo vestiduras blancas, limpias, y Él está llamando. ¿Y por qué llama? La pregunta es, ¿qué se nos promete aquí en este llamado y qué debemos realmente hacer nosotros para recibir lo prometido? Pastor, usted no va a entrar al cielo si es una persona impaciente, que no tiene paciencia, porque la Biblia dice, ahí está la paciencia de los santos. O sea, debemos de saber esperar cómo Dios nos va a indicar que debemos de obrar. Al apóstol Pablo Dios le mostraba. ¿Usted cree que todo lo que Pablo nos escribió y nos ha dejado ahí ha sido solo porque tiene que estar ahí? No, es un consejo de cómo él batalló y luchó desde que Dios lo llamó. Porque estaba confundido. Sí. Él creía que todo lo que hacía estaba correcto, pero cuando Dios lo llama y tiene ese encuentro, ¿escuchó la voz de Dios, no, sí o no? Claro. Y antes él decía, era un escriba y era alguien grande que sabía la escritura, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Pero él en su corazón decía, no, yo sí, yo soy celoso, yo ando matando a todos aquellos que hablan herejías y todo. Pero cuando él escuchó la voz de Dios, pastor, empezó su transformación. Sí. Y Pablo no nos muestra que él llegó a ser una persona prepotente, nada. O sea, tuvo que doblegarse porque pudo ver el sacrificio que Cristo hizo por su vida. Y así nosotros hoy debemos de aprender de todas esas lecciones, de cómo Cristo nos habla, Él está pendiente de nuestra vida. Algo más, pastor, que podamos agregar. Pastor, interesante cómo lo describe la sierva del Señor. Adelante. Dice, el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Amén, gloria a Dios. Le voy diciendo, la cera recibe la impresión del sello. Y así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos. Permítame, pastor. Vamos a pedir que lo pongan a usted porque quiero que lo vean a usted hablando y realmente, porque ahí estamos, hoy sí. Dice, nuevo, pastor. La cera recibe la impresión del sello. Y así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos ni dan los frutos de justicia. La gran masa de llamados cristianos sufrirán un amargo desengaño en el día de Dios. No tienen sobre sus frentes el sello de Dios viviente. Tibios e irresolutos, deshonran a Dios mucho más que los incrédulos declarados. Van a tientas en las tinieblas y cuando podrían estar caminando en la luz meridiana de la palabra bajo la condición de aquel que nunca yerra. Y qué bonito lo que leyó ahí, pastor, porque dice, o sea, somos más vergüenza aún que aquellos que están afuera. Pero sabe, hay algo, pastor, que con lo que usted acaba de leer, que nos debe de llamar a nosotros la atención muy grande. Sabe, yo cuando dice, yo siempre le he dicho, porque hay gente que tiene una perspectiva diferente. Sí. Y yo sé que Dios nos guía de diferentes maneras, pero no hay cosa más linda que nosotros aprender a ser respetuosos, como Dios lo es con nosotros. Dios no nos obliga. Si usted ve ahí, dice que Él está a la puerta y Él llama. Él nos está llamando constantemente. Un caballero, ¿no? Sí. Y nosotros a veces, no, vaya a meterse donde los hermanos, métase allí, usted vaya, porque... No. Ellos tienen que anhelar en su corazón el deseo de obtener
una unión con Dios y poder escuchar su voz. Y nosotros tenemos que aprender del Maestro. Mire lo que dice, Él no irrumpe en nuestra vida para obligarnos a relacionarnos con Él. Eso es muy, muy lindo, ¿no? Él no te obliga. A nadie. Él está allí y Él quiere que tú te arrepientas. Tú tienes que decidir en tu vida si te quieres arrepentir o no. Por eso dice, no se impone en tu tiempo ni en tu ajetreada vida. El tiempo es fugaz. Así que si oyes su llamado, abre la puerta y Él está esperando para entrar en tu vida. Así que nosotros realmente, pastor, deberíamos de enseñar cada día más a la gente a que pueda recibir a Cristo. Porque a veces las personas se bautizaron, tienen tantos años en los caminos de Dios, pero no han tenido esa relación ni ese contacto con el Señor. No han podido escuchar la voz de Dios. Y por eso es que nuestras iglesias, Dios las ve de esa manera. Y el párrafo que usted lee es duro y difícil para los hermanos que nos ven, pastor. Es verdad. Porque dice que somos una vergüenza. Y a veces sí, pastor. Pasan tantos acontecimientos en nuestros ministerios que quizás sí somos una vergüenza porque no damos el testimonio a la luz que Dios nos ha dado. Mire qué importante, dice, esta metáfora ilustra el tipo de relación que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros. Ahora bien, usted habló y leyó, ¿verdad? Esa parte de espíritu de profecía, pero mire, el consejo, porque ya vamos terminando. Claro, porque el tiempo está corto para los hermanos, pero hay mucho más que estudiar. Realmente este estudio, esta lección puede durar semanas enteras, escudriñando la Biblia, pastor. Pero dice así, mire, esforcémonos. Mire qué bonito, el mismo consejo que le dio José, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces. Y aquí dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Solo los que reciban el sello de Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. Y estoy leyendo Maranata, el Señor viene. O sea, pastor, que ninguno, que dice la sierva del Señor, que ninguno que tenga una sola manchita en su carácter entrará al reino de los cielos. Así es. Y en Mateo capítulo 5, 8 dice que solamente verán a Dios los limpios de corazón. Ninguno que tenga un pie en el mundo y otro pie en la iglesia va a entrar al reino de los cielos, porque dice que Dios no quiere tibios. Así es. ¿Qué más podemos decir, pastor? Pues el consejo, aferrarnos a la palabra de Dios. Sí. Volver a Cristo de nuevo si nos hemos apartado. Y hacer un paréntesis en nuestra vida cristiana y hacer una autoevaluación a nosotros mismos y decir cómo estoy viviendo y preguntarle al Señor, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? Mire lo que dice el pastor, nuestra elevada vocación. ¿Qué vocación tenemos? Mire lo que dice, los cristianos los cristianos a medias son peores que los infieles. Oiga, qué duras esas palabras. La verdad es que son palabras duras. Y dice, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a las dos partes. No es un buen mundano, ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. Wow, estas palabras, pastor, a mí me impresionaron cuando estaba estudiando. Imagínense qué interesante lo que dice. Lo que dice es para mí me duele, porque dice que el cristiano tibio engaña a las dos partes. Y no es un buen, y dice, no es ni siquiera un buen mundano, pero dice, ni tampoco un buen cristiano. No es ninguna de las dos cosas. Por eso el Señor, el consejo, cuando nos dice, ay, mira, me das náuseas, ¿cómo estás? Te voy a dar un consejo, arrepiéntete. Porque la lección de hoy, pastor, así es. La lección de hoy es una amonestación para que nos podamos arrepentir y poder saber la recompensa que obtendremos el día final. Vamos a entrar por las puertas de la gran ciudad, pastor. Qué premio más precioso, qué recompensa más linda que Dios nos da. Así que, pues el tiempo es corto, pastor, despidámonos, que los hermanos sigan estudiando en sus hogares, en sus casas y que no dejen de ver este programa, Amén. pastor. Ok, ¿Qué más hermanos, podemos decir?
Pues que Dios les bendiga, hermanos, y estudie, por favor, para que no le cuenten, ni le mientan, ni le engañen. Amén. Estudie y los esperamos para mañana a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga. Amén.